Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Bet Free en 4 de 4. ¿Por qué te gusta dormir conmigo? Basados en el libro. King, esta noche, ¿no está llena la cuota de esta noche? Le pregunté directamente sin mirarlo. Honestamente, no quiero dormir con él esta noche, incluso si la cuota no está llena. Todavía estoy enojado por llegar tarde hoy. Además, hizo otra broma tonta. No me gusta bromear así. Bueno, lo sé, solo quería cenar contigo. La otra parte no pudo evitar reírse al verme mirándolo fijamente. Eikin se rió. ¿Qué piensas de mí? Solo tienes ese tipo de cosas en tu cabeza. No es así. Quiero volverme loco. Levantó las cejas y caminó lentamente hacia mí. King sonrió levemente, me miró a la cara y finalmente se pegó a mis labios. King, lo admito, a veces quiero tener solo contigo. La atmósfera a su alrededor se volvió ambigua. Lo miré a los ojos profundamente y mi respiración se volvió superficial. Rápidamente levanté la cara y recogí mi mochila y dije con indiferencia, ahora más te ayudaré a limpiar tu corazón y tus deseos. Al escuchar mis palabras, esta persona se echó a reír. Suspiré en secreto y estaba planeando irme de aquí, pero de inmediato me agarró de la muñeca. King, come conmigo, ¿no puedes comer solo? Es demasiado tranquilo para comer solo. Vamos juntos. Agarró mi muñeca y cuando vio mi frente, inmediatamente suavizó su voz y me convenció. Hoy es viernes, no tienes prisa por ir a casa. Sé que incluso si regresas, solo te sentarás y te aburrirás. Sal a ver y caminar. Vamos, te llevaré a un hermoso lugar más tarde. Me llevó afuera sin decir una palabra. Miré a la figura alta frente a mí y finalmente cedí y acepté. King es así. Mientras me oponga a él, continuará molestándome hasta que esté de acuerdo, ya sea que la persona con la que estoy tratando tenga 27 años o 7 años, porque pareces un niño. Dejamos la empresa y nos dirigimos al gran mercado nocturno cerca de mi apartamento. Los viernes por la noche están más ocupados que otros días. Eran más de las 7 cuando llegamos y mi estómago rugía ruidosamente en el auto. Prefiero comer en el mercado cerca de la empresa, pero no quiero escabullirme de los otros colegas de la empresa y no quiero que sospechen una conexión entre King y yo, así que tengo que conducir hasta aquí con hambre. ¿Qué quieres comer? King vino a mí después de estacionar su auto y me preguntó. Cualquier cosa, respondí. Seré el primero en declarar que me moriré de hambre y ahora puedo tragarlo todo. A las 7 de la noche de un viernes, todo el mercado nocturno estaba lleno de gente como nosotros que veníamos a comer después del trabajo. Nos tomó un tiempo encontrar un restaurante vacío y terminamos en una de las tiendas de fideos White Chow en sopa espesa tailandesa. Después de tomar un tazón de fideos del jefe, tenía mucha hambre e inmediatamente puse la piel de cerdo frita en mi boca. King, ¿tiene hambre, señora Non? ¿No necesita condimentos? Ja, ja, ja. Eiki no pudo evitar reírse suavemente cuando vio mi apariencia de fantasma hambriento. Echó una cucharada de especies en el tazón y la revolvió antes de llevársela a la boca. Comimos tazones de fideos en silencio y después de un rato King habló. King, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué? King, ¿por qué quieres dormir conmigo? Lo miré a la cara con sorpresa y después de un rato le pregunté con indiferencia. Ha pasado más de un mes. ¿Por qué me preguntas ahora? ¿Por qué no preguntas desde el principio? ¿Qué debía hacer si de repente cambiabas de opinión? Después de que te pregunté en este momento, respondí con una sonrisa.